Muy buenos días, queridos hermanos, en esta mañana, eh, en este inicio de este 2023. Felicidades a todos, que podamos tener un año eh, agarrado de la mano de Dios, estableciendo bien cuáles son o cuáles deberían ser las prioridades en nuestra vida, ¿no? Como cristiano, como hijo de Dios. Y en este devocional tiene por título Prioridades, que habla sobre el libro eh, de Ageo, ¿no? Y la cual se trata de un profeta menor. Como ya sabemos, el reino se había dividido en el reino del norte o el reino de Israel, que se basaba en 10 tribus, también en el reino del sur o el reino de Judá, la cual tenía 2 tribus, la cual era Judá y Benjamín. Y podemos decir que el pueblo de Judá, su capital de Jerusalén, había sido llevado en cautiverio a Babilonia durante 70 años, donde sirvieron como esclavos en ese lugar. Estaban cautivos, pero al poco tiempo le habían cambiado las cosas porque apareció un ejército poderoso llamado Persia. Persia se convertiría en el nuevo poder mundial, la cual le dio la oportunidad, entre paréntesis podremos decir que tuvo misericordia al pueblo de Dios para que pudiera regresar a la tierra prometida. Este regresó e hizo en tres tandas, ¿no? o en tres grupos. Cuando los judíos regresaron a su tierra se enfrentaron a muchas dificultades, ya hacía que hace 70 años que la tierra prometida, la región había sido abandonada. Ahora nos imaginemos cómo se encontraría la ciudad después de 70 años de abandono y conquista, ¿no? En realidad lo que encontraron allí fue un total caos, un total desorden. Entonces cuando los judíos por fin regresaron de la cautividad en Babilonia a su tierra prometida, regresaron con un gran entusiasmo, con grandes planes para reedificar el templo. Aquí entre paréntesis podríamos decir que el templo, eh, en ese momento Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, lo quemó y destruyó el templo que Salomón había construido, ¿no? Y luego del exilio de los israelitas a Babilonia, solamente los israelitas pobres habían quedado allí atrás, ¿no? Y esto confirma la predicción la cual Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 y 64, que dice así: y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Qué importante que recordar esto, ¿no? Que el templo había sido destruido y ellos encontraban muchos obstáculos para poder edificar el templo. Requerían de esfuerzo, requerían de sacrificio. Y después de haber sufrido ese tiempo de privación, de trabajo esclavizado, el pueblo había comenzado a sentirse o de trabajo esforzado, ¿no? Había empezado a sentirse muy desanimado al querer intentar de reedificar, reconstruir el templo en el cual había sido destruido hace mucho tiempo. Las dificultades aumentaban y parecían insalvables, ¿no? Por lo tanto, comenzaron a analizar y racionalizar la situación hasta decir que no era el tiempo de Dios, hasta decir que no era el tiempo de reedificación. En otras palabras, el pueblo judío trató de consolarse pensando que por las dificultades que enfrentaban, evidentemente no era de Dios quien deseaba que realizasen esas tareas. Y pararon todas las obras con la siguiente excusa: bueno, todavía no ha llegado el tiempo apropiado. Pero es aquí donde el profeta Ageo, profeta menor, interviene y le dice que se olvidaron de algo vital o de algo muy importante. Y recordemos que para los judíos la vida giraba alrededor de Dios, o al menos así debería ser. Entonces esto significaba que en la mente de los judíos Dios estaba en un lugar particular, en el templo, en el tabernáculo, en el arca, en la columna de nube, en la columna de fuego. Estos elementos significaban que allí se encontraba Dios. Entonces los judíos habían invertido tiempo, habían invertido esfuerzo, recursos, con la única intención de construir sus propias casas, pero se habían olvidado de la casa
del Señor. Es entonces donde Ageo levanta su voz y denuncia las prioridades del pueblo que estaban totalmente invertidas y hace un llamado a poner a Dios en primer lugar. Dice la palabra de Dios allí en Ageo: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Durante 15 años, mientras estaban edificando sus cómodas y bien construida casa, la casa del Señor había permanecido en ruinas. Hay personas que se comprometen en realizar diversas tareas, en apoyar diversos esfuerzos de desarrollo de la obra cristiana, pero apenas empiezan a aparecer distintas dificultades, rápidamente se plantean dudas sobre la viabilidad de ese proyecto, o simplemente deciden que aquello a lo cual se habían comprometido no constituía la voluntad o no estaba dentro de la voluntad de nuestro Señor. Pero cuando hay un proyecto que beneficia los intereses propios de una persona, de una familia, aunque aparezcan dificultades y no se vean claras las implicaciones económicas, los creyentes continúan adelante llevando a cabo lo que se habían propuesto originalmente. Y tenemos claros ejemplos, ¿no? En la vida real, en las noticias, cerca nuestro. Podemos ver a miles de misioneros que dejaron sus propios países, su origen, en la cual podríamos decir que vivían una vida digna, una vida tranquila, quizás con títulos académicos que destacaron en el área de la ingeniería, de la teología, de la filosofía, de la ciencia, o por qué no de la enseñanza bíblica, y en la actualidad se encuentran en los campos misioneros en distintos países, ¿no? Muchos de ellos viven en zonas conflictivas, cuyos pueblos experimentan grandes convulsiones sociales, guerras, zonas hostiles, donde existen problemas de orden público, de seguridad, mucho caos, de condiciones climáticas, ambientales. Podríamos decir que no le garantizan una buena salud, la supervivencia. Así que hombres y mujeres están realizando grandes sacrificios, están llevando a cabo pequeños o grandes proyectos con escasez quizás de obreros, de colaboradores, de recursos, de precarias condiciones de salud, en zonas donde incluso son vigilados y perseguidos por proclamar el Evangelio, por proclamar la fe, ¿sí? ¿Y por qué persisten ellos denodadamente en tareas que humanamente hablando parece imposible de lograr? Y porque ellos pusieron en primer lugar a Dios, pusieron en primer lugar a nuestro Señor. Y en la palabra de Dios encontramos, ¿no?, ejemplo. Marta y María lo podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y también la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto o todo lo demás van a venir por añadidura. Marta y María estaban allí en su casa y estaban recibiendo al Señor Jesús. Una se preocupaba por los quehaceres de la casa, de la rutina, de las cosas, mientras la otra estaba a los pies de nuestro Señor, poniendo en primer lugar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. En segundo lugar, el profeta Ageo, y en la palabra de Dios podemos ver que Dios sabía lo que había en los corazones, en la mente, y encomendó al profeta que le encomendó un paciente, podríamos decir un mensaje, ¿no? Un mensaje para cada uno de ellos. Y podemos ver en el versículo 5 que dice así: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor quería llamar la atención de su pueblo, quería que ellos mismos dieran cuenta de la manera tan indigna en que se estaban comportando. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal, que les hiciera ver la situación de complacencia, de egoísmo a la que habían llegado,
que les hiciera pensar en la situación en que se encontraba. Dios mismo le había señalado el camino correcto por la cual debían transitar, pero cada uno hacía bien lo que bien le parecía. El profeta les habló por parte de Dios cuando analizó la realidad cotidiana de su pueblo. El versículo 6 dice: sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dios los estaba castigando en sus asuntos materiales, pero ellos no lo estaban reconociendo. Ahora, el pueblo había sufrido desastrosas cosechas y como consecuencia había hambre, no tenían medios económicos suficientes para comprar ropa, adquirir materiales, para confeccionarlo ellos mismos, no había suficiente alimento, no había suficiente para comer o beber. El pueblo estaba sufriendo penalidades, pero a nadie se le pasó por la mente, por la cabeza, que esa situación se debía a su desobediencia. Muy al contrario, todavía trataron de justificar las dificultades que atravesaban. ¿Y cómo responden o cómo actúan los hijos de Dios en nuestro día, en la actualidad, en este presente? Algunos dicen, bueno, las cosas no me salen bien, será mi suerte, pero no es suerte si somos hijos de Dios. Esas cosas, situaciones complicadas, problemas inesperados, de difícil solución, circunstancias adversas, todo ello no sucede con algún propósito. Dios no permite que esas adversidades ocurran inútilmente, sin fin alguno, sino que ocurren porque Él estimó que podrían ser útiles para algún fin que Él tiene en su mente, en su poder divino. Dios siempre trata de desarrollar algo nuevo y diferente en el corazón de la vida de sus hijos. Es por ello que Dios le dijo al pueblo: meditad bien sobre vuestro camino. Los hombres, todos nosotros tendemos a elegir nuestro propio camino, escogimos según nuestro propio juicio. También afirmó que esta actitud muy humana, el escritor del libro de Proverbios, al escribir, que dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Isaías 53:6 dice: quizás usted recuerda que Dios por medio del profeta Isaías dijo: cada cual se apartó de su propio camino. Así es como se expresó esta realidad del libro de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Salmo capítulo 1, versículo 6 dice: este es el problema de la humanidad. El autor del Salmo 1, versículo 6 escribió: el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. En tercer lugar y último, mencionamos que antes que Dios les encomendó tres cosas, ¿no?, que se encuentran en el versículo 8 del libro de Ageo: subid al monte, traed la madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En primer lugar le dijo: subid al monte. En segundo lugar le dijo: traer la madera. Y en tercer lugar le dijo: reedificar la casa. Las indicaciones de Dios fueron muy simples, pero su pueblo se había ocupado egoístamente en mejorar su estilo de vida, su propia casa. Se olvidaron de quién les había devuelto de la cautividad a la libertad y a quién le habían hecho promesa que no estaban cumpliendo. En esta mañana es una promesa bíblica si usted coloca a Dios en primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios en su vida y en mi vida. Él puede arreglar y solucionar muchas situaciones que nosotros afrontamos día a día. Y por más que las circunstancias nos desborde, estando en la mano de Dios, seguramente va a ser otra cosa. El transitar va a ser otra cosa y Él nos va a llenar de la paz necesaria en nuestra vida. Subid al monte, traed la madera, reedificar la casa. Dios le dijo en primer lugar que se esfuercen, ¿sí? Suban al monte. En segundo lugar le dijo: traed la madera. Le había dicho que refuercen,
¿sí? Hagan de nuevo más fuerza, ¿sí? Un segundo esfuerzo. Y en tercer lugar, Dios le había dicho que debían reedificar la casa, edificar el templo, que debían dedicarse al esforzar el trabajo de la construcción, debían hacer mucha fuerza para poder reedificar el templo. Que en esta mañana, a través de estos, del profeta Ageo, que cómo reclamó, cómo denunció el pecado del pueblo judío, en poner en primer lugar a Dios y no nuestro propio quehaceres, nuestros propios placeres, nuestras propias casas, ¿no? Que en este año 2023 podamos empezar poniendo en primer lugar, en el lugar que corresponda a nuestro Dios, a nuestro Señor, y todo lo que venga después va a ser por añadidura. Que les sea de bendición.